buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con la crítica de la película de hoy, os quiero recordar que os suscribáis al canal, que le deis a los pulgares para arriba, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y descubriréis un canal donde aquí se habla prácticamente de toda clase de cine, de todos los géneros y de todas las épocas. Hace poco, relativamente hará una semana y media, hace 2 semanas, hice una encuesta con una serie de películas que iba a comentar todas ellas en el canal. De hecho, voy a comentarlas todas aquí en el canal, pero quería saber cuál podría ser la que más votos obtuviera a la hora de poder comentar la primera, precisamente de todas ellas. La ganadora, indiscutible, con más de un 33% de los votos, fue la película, precisamente, que os voy a comentar esta tarde-noche, y es Bailando con Lobos de Kevin Costner. Uno de los mayores y mejores westerns, ya no solo de la actualidad, de lo que es el cine contemporáneo, aunque estamos hablando de una película que ya prácticamente tiene 30 años, pero que definió, o mejor dicho, redefinió el western desde un punto de vista más moderno y más contemporáneo. Es un western que bebe mucho de las fuentes de los western clásicos de Raoul Walsh, de Henry Hathaway, de Howard Hawks, de John Ford, pero que está evidentemente filmado desde un estilo mucho más moderno y más contemporáneo en lo que se refiere a la profundidad del personaje principal y sobre todo la profundidad de los actores secundarios, que son la raza de los indios Sioux, que, por así decirlo, engloban al personaje de Kevin Costner, al teniente John J. Dunbar, cambiándole completamente de personalidad. Aunque la odisea de Kevin Costner, de John J. Dunbar, es una odisea mucho más profunda, más personal y más física en lo que se refiere al tratamiento psicológico del personaje. Es decir, la psicología va condicionando su físico, su manera y su forma ya de comportarse, de dejarse ese look al estilo de los Sioux, con el pelo largo, con las vestimentas, y sobre todo en lo que se refiere al comportamiento que tiene el protagonista, que tiene Kevin Costner, con sus congéneres, es decir, con los norteamericanos que estaban allí al término de la guerra civil, a la guerra de secesión que tuvo Norteamérica, que tuvo evidentemente Estados Unidos entre el norte y el sur. La película, ya os digo, es del año 1990, está filmada y protagonizada por el propio Kevin Costner y se llevó en la ceremonia de entrega de los Oscars del 91 7 Oscars, 7 estatuillas, 7 premios de la Academia. La verdad es que no podía ser menos, porque Bailando con Lobos para mí es una auténtica obra maestra del género y además obra maestra con letras luminosas, en un letrero con letras luminosas y todo en mayúsculas, ya que tiene una gran cantidad de virtudes que ahora iremos comentando a lo largo del vídeo, y que evidentemente prácticamente laminan todos los puntos negativos que tuvieran, prácticamente imperceptibles. La verdad es que Bailando con Lobos es una película que se pueden decir muchísimas cosas y todas buenas de ella, y no tiene ningún punto negativo, ningún punto negro, porque prácticamente ya os digo que queda laminado por las miles de virtudes que tiene el film, tanto artística como técnicamente. La película está protagonizada, ya os digo, por Kevin Costner en el papel principal como el teniente John J. Dunbar, por Mary McDonnell en el papel de En pie con el puño en alto, que es una mujer de raza blanca criada por los indios Sioux, y también por Graham Greene en el papel de Pájaro Guía, que es prácticamente uno de los mejores amigos o uno de los se podría decir uno de los conductores, uno de los directores que tiene Kevin Costner, el personaje de Kevin Costner, de John J. Dunbar, dentro de lo que es su adaptación al mundo de los Sioux. Bailando con Lobos para mí no significa, como muchas críticas he leído, una vista atrás en lo que se refiere a una recuperación del western clásico. Es un western clásico en el sentido única y exclusivamente en el sentido visual y de planificación, pero todo lo que se cuenta y todo lo que es el tratamiento de guión, ya os digo que forma parte de un punto de vista mucho más moderno y más contemporáneo. Bailando con Lobos, a su vez, está basada en otra novela, es decir, en una novela del mismo nombre, adaptada precisamente a la pantalla, y que Kevin Costner quiso llevar como un proyecto muy personal, ya que es un director que 13 años después de esta película filmó otro gran western, que es precisamente Open Ranch, y que 4 años después de Bailando con Lobos protagonizó otro magnífico western, otra obra maestra que yo comentaré aquí en el canal, que se llama Wyatt Earp. La verdad es que Bailando con Lobos, a nivel argumental, digamos que es toda una odisea del teniente John J. Dunbar
en cómo se va conociendo a sí mismo. Argumentalmente la película nos narra pues el término prácticamente de la guerra de secesión entre el norte y el sur de Estados Unidos, y cómo el teniente John Dunbar pues prácticamente en uno de estos combates es herido en una pierna y prácticamente se la van a cortar, se la van a amputar. Pero él, digamos que en un acto más propio de una locura que del heroísmo, lo que hace es enfundarse las botas nuevamente, porque él está dentro de lo que es el campo de batalla, pero está en la enfermería, por así llamarla, y lo que hace es pasearse con su caballo delante de todo lo que son sus enemigos, con los brazos en cruz, digamos que buscando una especie como de redención, buscando como una especie como de sacrificio, pero también se puede decir que él está buscando una especie como de suicidio. Es decir, lo que es un acto de suicidio se transforma en un acto heroico, ya que su distracción lo que provoca precisamente es el ganar por parte de su bando, del bando al que él pertenece, que creo recordar no era el bando confederado, era el bando de los yanquis, el bando de los nórdicos, de los del norte, en contra de los confederados, que era el sur. Lo que hace es precisamente es un acto de suicidio convertirlo en un acto de heroísmo, y hace que su bando, el bando al que pertenece, gane una batalla. En consecuencia a todo ello, su general, precisamente, le dice que él no perderá la pierna, que intentarán por todos los remedios que los médicos que tienen allí pues le curen. Por lo tanto, evidentemente, lo que hace Kevin Costner es convertir un acto de suicidio en un acto de heroísmo, y cuando precisamente le curan, ya al final, que prácticamente ya son la finalización de la guerra de secesión, lo que hacen es mandar al teniente John J. Dunbar a un puesto fronterizo para que ahí vigile al término de lo que es la guerra de secesión. Y allí es cuando va a tener su encuentro con los Sioux, con los indios, que prácticamente será el encuentro que cambiará prácticamente ya toda su vida, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista emocional. Psicológicamente ya el teniente John J. Dunbar pasará a ser el teniente de John J. Dunbar, pasará a ser el indio Sioux, al que le denominarán los Sioux, los indios, bailando con lobos. Y le denominan bailando con lobos porque en una de las secuencias de la película sale precisamente en una gran hoguera y un lobo alrededor de él, que no es que estuviese bailando, pero le está como vigilando. Pero lo que hace es imitar un poquito lo que son las danzas de los indios Sioux para intentar ganarse su confianza. La verdad es que la película está mayoritariamente filmada con una voz en off del teniente John J. Dunbar, explicando todos los prolegómenos, es decir, todos los acontecimientos que le van ocurriendo en ese conocimiento de los indios Sioux. Él, en un principio, evidentemente, está en ese puesto fronterizo con un compañero que le lleva allí y que es prácticamente impuesto por el ejército, es el que le lleva allí al puesto fronterizo. Pero las relaciones que tiene de amistad con este personaje, de llamarle de alguna manera, se comporta de una manera muy soez, de una manera muy ordinaria, muy hortera, y que el teniente evidentemente no conjuga con esas maneras. Le lleva al puesto fronterizo, pero en ese puesto fronterizo él, el ayudante, se empeña en intentar estar con los indios Sioux, pero de una manera más bélica. De esa manera los indios Sioux pues le matan, le dan por muerto, en una pequeña tipo, más o menos diría yo, como de cacería, que no llega a ser tal, y el teniente John J. Dunbar se queda allí solo en ese puesto por fronterizo. Pero él, para que no le intenten matar, no llegue y le intenten matar, pues evidentemente intenta fraguar una amistad con todos ellos, invitándoles primeramente, pues, por ejemplo, a presenciar, por ejemplo, en una secuencia donde muele, por ejemplo, café, una pequeña cafetera que él tiene, y les invita, pues, digamos, a tomar café, a tomar el té, una serie de costumbres ya norteamericanas heredadas de los ingleses, pero que para mantener a los Sioux, digamos, un poquito, digamos, distanciados para que no le ataquen, no vayan a asesinarle, porque ese puesto fronterizo se puede decir que está en el terreno de los Sioux. Entonces esos Sioux, en todo ese grupo que le están vigilando, pues poco a poco van intentando fraguar como una relación de amistad, enseñándose mutuamente pues vocablos del inglés al idioma de los Sioux. Si os acordáis, por ejemplo, cómo dicen, por ejemplo, los indios, cómo dice Graham Greene, el personaje de Pájaro Guía, cómo dice búfalo, dice tatanka, los búfalos tatanka.
Pero claro, evidentemente, pues él como indio, pues al principio no le cuesta pronunciar, dice la palabra búfalo, búfalo, le cuesta bastante. Y es en esas pequeñas relaciones de amistad donde se va dando cuenta Kevin Costner, el personaje del teniente Dunbar, se va dando cuenta que lo que hacen realmente allí los indios, pues es proteger su terreno, proteger sus costumbres, proteger sus maneras, proteger su territorio. Es decir, aquí fueron los ingleses, los escoceses, los holandeses, los italianos, prácticamente muchos europeos, los que llegaron allí a los territorios de Norteamérica y lo que empezaron fue, históricamente hablando, pues como un gran genocidio, destruyendo e intentando hacer firmar a todas las tribus de indios tratados que luego incluso el hombre blanco, como ellos les llamaban, no lo cumplían y que fueron poco a poco exterminando todas las razas de indígenas que allí vivían. Los Sioux, los Manos Amarillas, los Cherokees, los Chiricahuas, es decir, todas las grandes tribus que vivían prácticamente de lo que es hoy en día Estados Unidos y Canadá. Se van forjando una serie de amistad entre ellos y el teniente John Dunbar se va dando cuenta en su foro interno de que ni los indios eran realmente, los Sioux en este caso, que tenían famas de ser muy belicosos, realmente no son ni tan salvajes ni tan belicosos, sino lo único y exclusivamente lo que quieren hacer es proteger su tierra, realmente proteger su terreno, proteger sus costumbres y que les dejen vivir en paz. Aunque históricamente hablando, todas las tribus de indios, prácticamente todos entre ellos, pues tenían grandes problemas. Por ejemplo, también en la película los Sioux están en conflictos bélicos con los Cherokees, que la verdad es que prácticamente no les dejan ni vivir. Eran los que tenían aquí la cresta la cresta completamente grande de todos el pelo, y no les dejan realmente pues vivir en lo que son sus territorios, sus terrenos. Históricamente yo creo que todas estas grandes tribus, que eran miles y miles de indios, millones por así decirlo, se podrían haber unido contra un enemigo común que era el hombre blanco. Pero el problema que tenían es que entre ellos, su gestión interna, entre lo que eran las tribus, prácticamente no se podían ver los unos con los otros, porque estaban en unos conflictos internos muy complicados de llevar y muy difíciles de atajar para enfrentarse a un enemigo común que era el hombre blanco. Pero volviendo a la película, os diré que toda la película argumentalmente lo que nos narra esencialmente es las relaciones de amistad que tiene el teniente John Dunbar con los indios Sioux y cómo poco a poco va viéndose reflejado su yo interno en los Sioux, en todos los personajes que conoce. El personaje de Graham Greene, que interpreta el personaje de Pájaro Guía, que es uno de sus mejores amigos. El líder de lo que es la tribu de los Sioux, que es Diez Osos, que es como una especie, como ya no solo de jefe, sino como un gran consejero, porque los indios Sioux en esta película vanaglorian a todo lo que son sus personajes, lo que son los miembros de su tribu más viejos, que los tienen colmados de atenciones porque son un auténtico cúmulo de experiencia en realmente como son nuestras personas mayores. Siempre solemos decir, bueno, ese viejo, esa persona mayor merece un respeto, como los indios también tenían el respeto de sus mayores, porque son un auténtico cúmulo de experiencia en la vida y son unos grandes consejeros. Y es aquí precisamente lo que es Diez Osos en esta película. Diez Osos, el líder de la tribu de los Sioux, lo que hace aquí es las labores de un gran consejero. Sobre todo cuando, bailando con lobos, cuando Kevin Costner, el teniente John Dunbar, le va pidiendo consejo frente a todo lo que era su antiguo pueblo, que es el hombre blanco realmente. Porque llega un momento que el personaje de Kevin Costner deja atrás el nombre de John J. Dunbar para transformarse realmente en un Sioux, en un indio realmente. Hay una secuencia que es realmente impactante, ya casi al final de la película, cuando el teniente John Dunbar, cuando ya es bailando con lobos, que es atrapado por unos soldados del ejército que él mismo había pertenecido. Pero la reacción del espectador es decir, ahora reconocerán que es el teniente John Dunbar y le tratarán como el respeto y le dirán o le pedirán explicaciones del por qué precisamente se ha pasado al enemigo, por así decirlo. Pero Kevin Costner juega aquí al despiste en esta secuencia y lo que hace es que los soldados del ejército al que había pertenecido el personaje de John Dunbar se comportan con él como un auténtico indio. Es decir, le dan palos, le apalean, le maltratan, le dan golpes. Y ya al final prácticamente de ese pequeño cautiverio que tiene el personaje de Kevin Costner, ya dicen que efectivamente era el teniente John Dunbar,
pero le tratan como un traidor, como un profundo traidor, sin realmente pedirle explicaciones. Es cuando ya ahí el teniente John Dunbar se da cuenta de que cambiándose, por así decirlo, a la tribu de los Sioux ha sido realmente un gran acierto dentro de lo que es su vida, y que se ha dado cuenta que todo lo que ha dejado atrás en su vida anterior ha sido para él un gran error. Él ha estado matando a gente, ha estado matando a los confederados realmente por orden de sus superiores, pero que no tenía ningún objetivo en la vida. Es decir, que se puede decir que en esta película el personaje de Kevin Costner, John J. Dunbar, se encuentra a sí mismo y se da cuenta de que todas las cosas, todas las costumbres que tienen los indios Sioux son realmente costumbres de una auténtica civilización, de un auténtico pueblo que está inclusive más civilizado y tiene más respeto por todo lo que es la naturaleza y todo el entorno que le rodea que incluso el hombre blanco al que ha pertenecido él durante tanto tiempo. Por ejemplo, hay otra secuencia maravillosa dentro de la película en el que el teniente John Dunbar, ya bailando con lobos, bueno, ya casi transformándose en bailando con lobos, se dedica a ir de cacería de los tatanga, de los búfalos, junto con otros miembros de la tribu de los Sioux, pero única y exclusivamente para alimentarse, para elaborar pieles y todo ello que le sirva para sobrevivir. Pero también es testigo de un gran genocidio de miles y miles de búfalos en toda una gran pradera que está causada por el hombre blanco. Y eso es, digamos, una metáfora, un símil de lo que realmente el hombre blanco había provocado en las tierras norteamericanas. Es decir, un gran genocidio de todas las tribus de indios. Es decir, aquí los búfalos se podrían haber transformado perfectamente en miembros de las tribus, ya sean de Cherokees, de Sioux, de los Manos Amarillas, de los Chiricahuas, de cualquier clase. Entonces él ve precisamente la diferencia que hay entre el hombre blanco al que a él había pertenecido y entre un indio Sioux y el respeto que había tenido por la naturaleza. Ahí se da cuenta que él ya no se puede identificar para nada con ese hombre blanco, con toda esa raza, por así decirlo, de personas a las que él ha estado sirviendo durante tanto tiempo y que se identifica mucho más con una vida más sencilla, más respetuosa, mucho más ligada a la naturaleza, pero también que respeta el entorno donde están, porque el hombre blanco no lo está haciendo, matando a los indios, matando a los búfalos, pero prácticamente ya solo por el mero hecho de la dominación del terreno. No porque ellos quisieran abarcar más desde un primer momento, sino por dominar un terreno que evidentemente no les pertenecía. Ese terreno, ese país, ese gran estado que es Estados Unidos, no le pertenecía realmente al hombre blanco, le pertenecía a las tribus que había ahí. Entonces, ese gran genocidio que hicieron los ingleses, los escoceses, los irlandeses, de todo lo que fue Estados Unidos desde la costa oeste hasta la costa este, la verdad es que fue realmente terrible. Eso sí que fue auténticamente un genocidio. Hoy, por ejemplo, podemos, cualquiera de nosotros, recorrernos Estados Unidos desde costa a costa y no ver prácticamente ningún resquicio de lo que fueron las antiguas tribus que allí lo habitaron hace cientos de años. Solo los tienen a los, digamos, descendientes de Toro Sentado, de Sitting Bull, en una pequeña reserva ahí metidos. Muchos se quejan, por ejemplo, del genocidio que España, que los españoles, hicimos en Centroamérica o en Suramérica. Pero hoy en día Suramérica pues está lleno, evidentemente, si muchos de vosotros me veis desde Suramérica, está lleno de la raza cobriza, que es a la que se pertenece todos los suramericanos. Pero si vas a Estados Unidos, todo es el hombre blanco. Y evidentemente la raza negra, que se los trajeron como esclavos. Por lo tanto, allí sí que realizaron un auténtico genocidio, porque no quedan restos ni de Sioux, ni de Chiricahuas, ni de Manos Amarillas, ni de Cherokees, ni de nadie. Pero eso tuvo la culpa históricamente, evidentemente lo que hicieron fue los ingleses, que siempre, bueno, eso también no hay más que ver cómo está, por ejemplo, la India, todo el dominio que tuvieron en muchas colonias africanas, en la India, pero bueno, eso ya es meternos en otra clase de charcos. Pero ahí es, y a tenor de todo lo que estaba diciendo, ahí es donde ya el teniente John Dunbar, donde Bailando con Lobos, donde Kevin Costner se da cuenta del gran error que él ha cometido, enfrascándose en una guerra realmente absurda, por territorios, por terrenos también. La guerra de secesión fue por la liberación de los esclavos, pero que él ha estado durante toda su vida creyendo unos ideales que ahora se le antojaban absurdos, al comprobar desde de motu propio cómo realmente la vida de los indios, de los Sioux, era con el que él se sentía realmente identificado.
Quiero decir con esto que evidentemente ahí está plasmado en la película lo que es ese cambio, por así decir, de mentalidad que tiene el personaje de Kevin Costner, que tiene John Dunbar, que físicamente va cambiando porque su mentalidad cambia. Él se va dejando el pelo largo, se va vistiendo con las ropas, los ropajes de los indios Sioux, con sus pinturas, con sus costumbres, se va familiarizando con todo ello. Y que va transformando, y que evidentemente ya cambia su nombre del personaje de John Dunbar al de Bailando con Lobos. Y le pregunta a Pájaro Guía, ¿y por qué me llaman Sumona Totanki Owachi, que es precisamente Bailando con Lobos en el idioma de los Sioux, Sumani Tutonka Owachi? Y dice, es que nosotros así te llamamos porque te vimos en aquella hoguera que bailabas con un lobo, y así es como te llamamos, el que baila con los lobos. Entonces, evidentemente, ese es el nombre que el teniente John Dunbar cambiará. Y cuando es secuestrado precisamente por sus compañeros, por así decirlo, del ejército, él no dice que es el teniente John Dunbar. Él dice primeramente que es Sumani Tutonka Owachi, que es Bailando con Lobos. Porque él ya en su mentalidad, en su foro interno, él ya no es un teniente, ya no pertenece a la raza de los hombres blancos. Pero ya, cuando ya le están maltratando de tal manera, tiene que decir precisamente que antiguamente era el teniente John Dunbar. Pero fijaos cómo ha sido su transmutación, tanto física como psicológica, que le tratan como un auténtico indio, aunque se le ve físicamente, por el físico, por la cara, que no es un indio, sino que es un hombre blanco. Pero al verle vestido de indio, evidentemente le toman por un traidor. Pero incidiendo sobre esta secuencia, aunque sea vestido de indio, en tu foro interno pensarás al ver la película, ¿y por qué no le preguntan por qué lleva esas vestimentas de indio? O sea, directamente el hombre blanco aquí lo que expresa en su Manitou Donka Owachi, en Bailando con Lobos, cuando le ve precisamente vestido de indio, es el trato directo que tenían contra los indios, a base de golpes, a base de tortas, a base de guantazos, a base de hacerle sangrar, e intentar hacerle averiguar por qué se ha pasado luego al lado de los indios cuando él dice que es el teniente John Dunbar. Pero ahí es donde se da cuenta, Bailando con Lobos, que ya su puesto evidentemente no estaba con el hombre blanco, sino con los otros. También en la película, además de toda la transformación psicológica que os acabo de nombrar, también está la relación de amor que tiene con la actriz, con el personaje de la actriz Mary McDonnell, que fue una niña que fue adoptada por los indios cuando sus padres fallecieron. Entonces la niña fue, digamos así, por así decirlo, secuestrada por los indios y fue criada por ellos. Y evidentemente no, el idioma, el inglés, todavía no lo termina de recordar, aunque ella habla ya el idioma de los Sioux. Y es aquí, por la raza blanca, donde yo creo que es el punto débil o uno de los puntos extraños que tiene la película, ya que no podría, por ejemplo, el personaje de Kevin Costner, Bailando con Lobos, haberse enamorado de una india Sioux, sino que tiene que ser una mujer de raza blanca. Precisamente, de todas las mujeres que había de la raza de los Sioux, de la raza cobriza de los Sioux allí, precisamente se va a enamorar además de la actriz, es decir, del personaje de raza blanca. Yo creo que aquí es un punto un tanto forzado, porque ya que vas cambiando tu mentalidad hacia los Sioux, lo lógico es que te hubiera enamorado de una Sioux, no de una persona de raza blanca. Aunque bueno, yo creo que aquí es un pequeño patinazo que tuvo Kevin Costner, o que tuvo la adaptación dentro de lo que es el guión a la propia película, aunque podrían haberlo traspasado al hacer la película en un personaje puramente Sioux, en un personaje de raza cobriza, en un Sioux, en vez de en un personaje de raza blanca, que es el personaje de Mary McDonnell, que es en pie con el puño en alto. Y aquí hay como una ya forzada relación de amor, porque cuando ya descubrimos que dentro de los Sioux hay una mujer de raza blanca, evidentemente será con quien se empareje el personaje de Kevin Costner, el personaje de Bailando con Lobos. Pero bueno, yo creo que digamos que se le puede todo esto perdonar a Kevin Costner en su dirección, o incluso en la adaptación del guión, porque yo creo que ni interrumpe la historia, ni es un punto flojo dentro de lo que es la narración, la narrativa, el ritmo, pero sí que, digamos, es un punto de choque, y que es ciertamente un tanto incoherente con el mensaje un poco medioambiental, naturalista, y el mensaje un poco antirracismo que hay precisamente entre los hombres, entre las relaciones que tiene el teniente John Dunbar con los Sioux.
Os diré que esta es una película que yo, por ejemplo, cuando la vi de pequeño, tendría yo unos 12, 13 años, en el año 90, me causó un gran impacto. Porque es una película que además tiene una gran cantidad de secuencias muy emocionales. Es decir, la conexión que hace Bailando con Lobos, que hace el teniente John Dunbar con los Sioux, ya no es solo de adaptación de sus costumbres, sino que sentimentalmente se implica mucho con ellos. Es decir, se hace amigo ya no solo de Diez Osos, del consejero, del jefe de la tribu, ya no solo de Pájaro Día, de Graham Greene, sino también con Cabello al Viento, sobre todo precisamente con Cabello al Viento, que había sido precisamente uno de los personajes que al principio de la película tienen como más reticencia a conocer al personaje del teniente John Dunbar, burlándose de él, diciendo de por qué hace esto, por qué hace lo otro, me parece todo absurdo, pero se comporta con él con una amistad tan profunda que en la secuencia final de Bailando con Lobos es imposible que no se te escapen las lágrimas, cuando el personaje de Kevin Costner, ya en pie con el puño en alto, se van precisamente abandonando la tribu de los Sioux, porque él, al escapar precisamente y al matar en la liberación del teniente John Dunbar, su liberación, matan a una serie de soldados allí y que por ello serán perseguidos precisamente. Entonces, cuando él decide ya abandonar la tribu de los Sioux con 10 osos y con Pájaro Guía en contra suya, porque no quieren que abandone la tribu, vemos como Cabello al Viento, en un risco tremendo al fondo, prácticamente del plano, vemos como con una lanza, con un arco, con un arma en la mano, se dirige a Kevin Costner, diciéndole Sumani tuton kauachi, y le dice, no lo puedo decir en idioma Sioux, lo diré en castellano, dice, recuerda que siempre yo seré tu amigo, recuerda que yo siempre voy a ser tu amigo, puedes recordar y no tienes que olvidar que yo siempre seré tu amigo. O sea, aquella persona que al principio le había criticado, aquella persona que le había denostado por sus costumbres, por sus maneras, se convierte precisamente en su mejor amigo. Y es realmente muy conmovedor el hilo sentimental y el hilo emocional que ya no solo Kevin Costner, sino que nosotros como espectadores hemos tenido a ver esta película. Es decir, como esa gran épica emocional que tiene, por así decirlo, una épica emocional que tiene personaje de Kevin Costner, transformándose paulatinamente en Bailando con Lobos y haciendo esa amistad tan profunda que perdurará ya para el resto de sus días. Y después de esta secuencia hay una serie de letras, antes de los títulos de crédito finales de la película, en la que te hablan que los Sioux y toda la raza de los indios fueron exterminados precisamente por la ambición del hombre blanco. Es decir, es una película muy melancólica y muy triste en su mensaje final, aunque evidentemente en todo lo que es el metraje intermedio, en todo lo que es el inicio y todo lo que es el primer y segundo acto de la película, ya no solo es la transformación, sino para que el público viese cómo realmente los Sioux y los indios, tachados de los malos de la película en los westerns del cine clásico de John Ford, de Howard Hawks, evidentemente no eran los malos de la película, era todo lo contrario, eran los buenos. Los indios siempre eran los buenos, porque fue siempre el hombre blanco, los ingleses, los escoceses y los irlandeses, en este caso, los que fueron a invadir su territorio y a destruir por completo toda su civilización. No respetaron las costumbres de los Sioux, lo que ya entronca con lo que anteriormente os he dicho. Hoy en Estados Unidos, pues prácticamente ya no hay indios, ya no hay indígenas, debido a ese gran genocidio que los ingleses hicieron en todo el terreno norteamericano. La verdad es que la película, en lo que es el mensaje final, es profundamente emocional. Es decir, cuando ves a Kevin Costner y a Mary McDonnell que se están yendo por esos amplios bosques ya nevados, que ahora comentaré en la parte técnica, otra de las maravillas de esta película, la gran fotografía que tiene, y con el puño en alto, con Cabello al Viento diciéndole, recuerda por favor que yo seré tu amigo, no puedes recordar que yo siempre seré tu amigo. La verdad es que es imposible no emocionarse ante esta secuencia en la que vimos la profunda carga emocional que tenían los indios Sioux y hasta qué punto ellos también se estuvieron de comprometer con un hombre blanco. Podrían haberlo rechazado, podrían haberlo matado, podrían haberlo defenestrado, podrían haberlo dejado morir de hambre incluso, podrían haberlo aislado.
pero los indios Sioux dieron una oportunidad al hombre blanco, dieron una oportunidad a esa persona que estaba allí, que sintieron cierta curiosidad por ellos, que sabía que el hombre blanco estaba destruyendo su civilización, le dieron una oportunidad y que por lo tanto se encariñaron. Esa oportunidad que el hombre blanco, que los ingleses, no dieron precisamente a las tribus para intentar convivir con ellas en ese gran país que es actualmente ya Estados Unidos. Técnicamente os diré que la película tiene unas características realmente abrumadoras. Si argumentalmente ya os digo, y en resumidas cuentas, que es la evolución y la transformación del personaje de Kevin Costner, técnicamente la película es una auténtica maravilla. Si argumentalmente estamos enfocados desde el punto de vista emocional y nos identificamos con el personaje de John Dunbar, y que somos como nosotros, el personaje de Kevin Costner, los que nos vamos familiarizando con los Sioux, la parte artística y técnica de esta película también nos acompaña en todo esto, sobre todo en lo que se refiere a la fotografía. En muchas de otras de mis críticas os he dicho, por ejemplo, que todo lo que es la dirección artística tiene que ser un reflejo de lo que es el estado emocional de los personajes. Y aquí no puede ser, evidentemente, o sea, no puede evitarse. Por ejemplo, cuando está conociendo el personaje de Kevin Costner a Mary McDonnell, a pie con el puño en alto, que se enamoran, si os dais cuenta, todo lo que es la fotografía es muy idílica. Es decir, son amplios campos verdes con cielos azules, con flores, con bosques muy frondosos. Es toda una parte mucho más idílica. Pero al final de la película, cuando tiene que abandonarlo, es todo más oscuro, más lúgubre, más tétrico. Todo está nevado, es medio de noche, está amaneciendo, pero todo está como aplanado dentro de un punto de vista, por así decirlo, más negativo. Está nevando, se ha transformado todo en el invierno. Es decir, todo es más frío. ¿Por qué se transforma en todo más frío? Porque el personaje de la película, que es John J. Dunbar, tiene que abandonar, Bailando con Lobos, tiene que abandonar a los Sioux. Por lo tanto, todo se vuelve menos cándido, se vuelve más frío, y todo eso está reflejado en la nieve, en los bosques tan sumamente frondosos, en los cielos grisáceos. Todo va en consonancia, digamos, con el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, cuando están entablando, Bailando con Lobos, amistad con el resto, precisamente de la tribu de los Sioux, todos son cielos azules, praderas inmensas, como inmensa va a ser la amistad que va a tener con los Sioux. Pero cuando se puede decir que todo se vuelve más gris, cuando atrapan al teniente John Dunbar, cuando atrapan a Bailando con Lobos, la fotografía se vuelve más oscura, menos densa. Sin embargo, cuando se está reflejando la amistad, la gran e intensa e inmensa amistad que va a tener Bailando con Lobos con sus amigos Sioux, con Cabello al Viento, con Diez Osos, con En pie con el puño en alto, con Pájaro Guía, la fotografía de los exteriores es amplia, es grande, es, por así decirlo, muy profunda, llena de las estepas. La película se rodó en Dakota del Sur, en unas llanuras realmente maravillosas. La banda sonora es épica y realmente magistral y sublime. La banda sonora refleja toda esa epicidad y refleja ese viaje psicológico que tiene ya no solo el teniente John Dunbar, sino también los Sioux, porque es un grado de adaptación mutuo. Bailando con Lobos se adapta a los Sioux y los Sioux se adaptan a Bailando con Lobos. Es decir, todo es como en viceversa, todo eso. Y todo eso está reflejado en una banda sonora realmente sublime, con tintes épicos, porque la verdad es que la fotografía de la película es como un western realmente épico, como los que hacía, por ejemplo, John Ford, en el que reflejaba la insignificancia de los protagonistas, en consonancia con la inmensidad de todo lo que son los espacios abiertos. Por ejemplo, la secuencia que os he dicho anteriormente de la matanza de los búfalos, donde prácticamente no se ve la llanura, solo se ve una línea del horizonte, y como todos los búfalos están muertos, a cientos de ellos, todo provocado con el hombre blanco. Por ejemplo, cuando Kevin Costner en ese carromato, con el compañero suyo al principio de la película, van a dirigirse al puesto fronterizo, todos son llanuras, todos son los grandes cañones, todos son grandes estepas, todos son grandes tundras. La verdad es que todo eso aporta mucho más ese tono épico y ese como universo infinito al que se va a enfrentar Bailando con Lobos, al que se va a enfrentar el teniente John Dunbar, en sus quehaceres, en sus concomitancias con los indios Sioux. La verdad es que en eso, en el sentido de la fotografía, complementa el argumento, diciendo, tienes un gran horizonte de tu vida por delante, ese horizonte en el que los Sioux no van a ser una limitación, sino que van a ser
el pueblo al que tú te vas a adaptar y el que tú te vas a descubrir a ti mismo. Y ese descubrimiento que tiene Kevin Costner, el personaje de Bailando con Lobos, a sí mismo, va a ser infinito, como las infinitas estepas, como los infinitos cielos. Todo eso está reflejado de una manera portentosa y épica en todo lo que es la fotografía de la película. La película, además del Oscar al mejor director y al mejor director y a la mejor película, también se llevó todos los Oscar técnicos. Se llevó la fotografía, el sonido, el montaje de efectos sonoros y la banda sonora. Los 5 junto con el de mejor película y mejor director. La dirección de Kevin Costner está en esta película realmente sublime. Además, es que es una de las primeras películas de la historia del cine, de los westerns, donde precisamente vemos a los indios que se comunican precisamente con su lengua nativa y que salen los subtítulos abajo de lo que quiere decir. Habíamos visto películas de los western clásicos con John Ford, por ejemplo, donde los Sioux hablan, pero siempre está el típico interlocutor que antecede entre ellos. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho que no sé qué, ha dicho no sé cuántos. No. Aquí, para meternos mucho más dentro de lo que es la vida de los indios, ellos hablan en su idioma y abajo van saliendo los letreros en inglés, en la versión castellana, evidentemente en español, para que veamos cómo van hablando, lo que quieren decir. Y ya al final de la película, cuando hablan directamente en el idioma Sioux, porque ya el teniente John Danvers se ha transformado totalmente en Bailando con Lobos, todos los diálogos ya son subtitulados, porque ya está hablando Bailando con Lobos en el idioma de los indios Sioux. Para nada, ya ha dejado el inglés por completo a un lado, ha dejado su antigua vida y se ha convertido en un indio. Lo que se refiere, ya te os digo, a la banda sonora y a la fotografía, tenemos en Bailando con Lobos un espectáculo audiovisual de primera categoría. Es decir, esta película yo no la vi en el cine, yo la vi en VHS, en formato VHS en su momento, y la verdad es que me causó un gran impacto, lloré muchísimo por la gran despedida del gran amigo de Bailando con Lobos, que era Cabello al Viento. Lloré cuando tenían que irse, abandonar a los Sioux, por mucho que 10 osos y por mucho que Pájaro Guía le digan que no tiene que abandonar, que él ha llegado para quedarse en la tribu de los Sioux, pero que por protección precisamente a ellos, pues lo que debe hacer es irse de la tribu para que el hombre blanco no les persiga o no dé con ellos estando allí. Pero la verdad es que en ese sentido, pues la gran tristeza es que ya os digo que el hombre blanco pues acabó con todas estas tribus. Seguramente una anécdota muy famosa dentro de la ceremonia de los Oscar, que conoceréis, es que en 1972, cuando Marlon Brando fue a recoger el Oscar al mejor actor por El Padrino, subió una india de una reserva, una de las reservas que tienen Estados Unidos de los indios, que los tienen allí en reservas para los turistas, diciendo que Marlon Brando rechazaba el Oscar que le entregaba Hollywood debido a la manera en que Hollywood había tratado a los indios en las películas. Yo creo que si Marlon Brando, que seguramente vio Bailando con Lobos, se hubiera sentido bastante orgulloso de todo lo que Kevin Costner plasmó en su película y que estaba ya plasmado en la novela del mismo nombre. Es decir, tratar a los indios de una manera respetuosa, tratar a los indios no como unos grandes salvajes, porque realmente no lo eran. Es decir, la costumbre que tenían los indios de cortar las cabelleras no viene de los indios, viene del hombre blanco. Fueron los ingleses precisamente los que empezaron a cortar cabelleras a los indios allí en el territorio que ahora hoy en día es Estados Unidos. Fue una costumbre que los indios copiaron precisamente al hombre blanco, porque los indios no tenían precisamente la costumbre de cortar las cabelleras. Ellos tenían sus armas, que eran las flechas, que eran los arcos, pero que no tenían una tecnología muy avanzada y que evidentemente pues al estar enfrente del hombre blanco pues le cogieron pues las pistolas, las escopetas, los rifles, los Winchester, los famosos Winchester, que luego los utilizaron los indios. Pero realmente esa costumbre de cortar cabelleras no es de los indios, es precisamente de los ingleses, es precisamente del hombre blanco. La verdad es que Bailando con Lobos, para mí, cuando yo la vi, ya os digo, en VHS, no la vi en el cine, supuso un antes y un después en lo que a westerns yo había visto. Yo había visto las típicas películas de aventuras de Howard Hawks, de Raoul Walsh, de Henry Hathaway, de John Ford, que son también maravillosos western, algunos de ellos superiores a Bailando con Lobos en lo que es la dirección de actores, en lo que es la planificación audiovisual, todo ello, pero que Bailando con Lobos se distancia
de los demás western de la historia del cine, ya no solo por el tratamiento más serio que hace de la tribu de los Sioux y su inmersión, por así decirlo, en sus costumbres, para que veamos que no se trataban realmente de unos salvajes como la historia nos lo han querido plasmar, sino que se trataban de una civilización aparte, con sus costumbres, sus maneras, sus tradiciones, y que realmente merecían haber sido respetados. Una auténtica lástima, pero bueno, es lo que hay en lo que se refiere a la historia de la humanidad. En ese sentido tampoco yo me voy a venir aquí a juzgar la historia del hombre, porque tampoco ni soy quien ni el canal es el objetivo. Pero sí que os diré que la verdad es que Bailando con Lobos es un western diferente. Es un western épico, pero la epicidad no entendida, una epicidad no entendida de grandes batallas, no. La epicidad de un viaje interior del teniente John Dunbar al transformarse en Bailando con Lobos. Al descubrir una raza, al descubrir un pueblo, al descubrir unas costumbres con el que él podía realmente identificarse, y que él había llegado a un punto de su vida en el que todo lo daba por perdido, como fueron las consecuencias de la guerra de secesión. Bailando con Lobos es una película que yo os aconsejo fervientemente y encarecidamente que le echéis un vistazo. La edición que yo tengo es de 224 minutos, el montaje del director en DVD, y la verdad es que es una película realmente asombrosa. Es una auténtica obra maestra del western de todos los tiempos. Es una película eminentemente diferente al western clásico. No es una película de aventuras de indios y vaqueros. No es una película de tiroteos en el saloon o en el OK Corral. No es una película en el que John Wayne, o el protagonista de la película, o el pseudo John Wayne, esté ahí para mostrar su virilidad. No, en absoluto. Bailando con Lobos es un viaje interior. Un viaje interior de una persona que se descubre a sí misma, que descubre a una serie de personas, que son los Sioux, que transforman por completo su modo de ver la vida, su modo de enfrentarse a los acontecimientos y su modo de vivir, su modo de morir, su modo de enamorarse. Todo ello en un viaje único, emocional y psicológico del personaje de Sumona Tutonki, a ver si lo digo bien, Sumani Tutonka Owachi, que es Bailando con Lobos. Una auténtica obra maestra del cine moderno y del cine contemporáneo. Un western, ya os digo, diferente al resto, que para mí es uno de los mejores westerns de la historia del cine. No a lo mejor lo situaría entre los 10 primeros, pero sí lo situaría entre los 20 primeros sin ningún género de dudas. Es la película también que lanzó directamente al estrellato de Kevin Costner, que venía de rodar películas como Los Intocables de Elliot Ness en 1987 y como Silverado en 1984, pero que con Bailando con Lobos se afianzó como uno de los más importantes directores de su momento, que luego una serie de decisiones de producción y de protagonismo en películas como por ejemplo Waterworld dieron prácticamente al traste con su carrera. En 1994 se intentó recuperar con el maravilloso western que es Wyatt Earp, que lo comentaré aquí en el canal, y luego con Open Ranch en el 2003. Pero Kevin Costner ya estaba prácticamente tocado de muerte debido a todo el desparrame económico que fue Waterworld. Una auténtica lástima, que en realidad luego no cuajó en una película tan mediocre como muchos críticos han puesto, pero que realmente se puede decir que enfadó a casi toda Hollywood al desperdiciar 230 millones de dólares. Pero aún así Kevin Costner ha quedado hoy en día como relegado a producciones de más bajo presupuesto y prácticamente a personajes secundarios. Una auténtica pena, porque Kevin Costner fue la primera opción que tuvo Steven Spielberg para protagonizar La lista de Schindler, para hacer el papel de Oscar Schindler. Pero él lo rechazó de pleno, el papel fue pasado a Liam Neeson y fue una auténtica lástima que Kevin Costner no también hubiera participado junto con Steven Spielberg. Hubieran hecho un dúo realmente magnífico y maravilloso, y después de una obra maestra como Bailando con Lobos se podría haber afianzado mucho más en el Hollywood, por así decirlo, comercial y de grandes presupuestos del mainstream de en ese momento. Pero bueno, una auténtica lástima, aunque yo creo que Kevin Costner puede seguir haciendo grandes western, puede seguir haciendo grandes películas como director. Yo creo que es mucho mejor director que actor. Open Ranch, que también aquí la crítica la tenéis aquí en mi canal, en la lista de reproducción en las películas de los años 2000, que le podéis echar un vistazo, es otro gran western. Pero Bailando con Lobos está a unos cuantos escalones y peldaños por encima de esta película. Para mí, uno de los grandes western de la historia del cine, sin ningún género de dudas, pero como viaje interior. Espero que os haya gustado esta crítica, espero que os suscribáis al canal, que le deis al like, el pulgar para arriba, que le deis a la campanilla,
Para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y os dejo con Bailando con Lobos en la versión extendida del director de 224 minutos de dirección. Os dejo con Las grandes praderas de Dakota del Sur, con el viaje interior del teniente John Dunbar y con las grandes palabras de 10 osos de pájaro guía y de Cabello al viento. Una auténtica odisea que Kevin Costner filmó en el año 90 y en el que, como rezaba el eslogan de la película, en 1864 un hombre fue en busca de América y se encontró a sí mismo. No puede ser más acertado. Un abrazo y hasta mañana.